bien, continuamos con nuestro curso de V-Ray. En esta clase nos vamos a concentrar en aprender cómo funciona el V-Ray Active Shade y el V-Ray RT disponibles cuando instalamos V-Ray de manera automática en 3 Max 2012. Entonces, para comenzar vamos a hacer una breve introducción de qué es el V-Ray RT. Pueden abrir esta escena la pueden descargar, justo en la descripción del video está el link de Mediafire para descargar este archivo, para que puedan continuar la lección conmigo. En este caso sí recomiendo que me sigan con esta lección para comprender el funcionamiento del RT y sobre todo porque esta es una escena bastante sencilla. En este caso estoy tomando un proyecto conceptual de arquitectura con una pseudo habitación que he creado, y dentro de la habitación, como podemos ver, tenemos una especie de sofá, una mesa muy baja y unos tubos aquí como unos elementos decorativos. Muy sencilla pero excelente para probar. Entonces, en breve introducción, ¿de qué se trata el V-Ray RT y de qué se trata el V-Ray Active Shade? Bueno, el V-Ray RT no es más que su abreviación, como su abreviación lo indica. El V-Ray RT es V-Ray Real Time y básicamente nos permite hacer renders y hacer cambios en nuestros renders en tiempo real en nuestro ordenador de trabajo. Aquí hay que destacar que a mejor tarjeta de video disponible en nuestro equipo de trabajo, pues mejores van a ser el resultado y más breve va a ser el tiempo de render, ya que el V-Ray RT, el V-Ray en Real Time, usa el GPU, o el Graphic Processor Unit del ordenador, y está usando los procesamientos de gráficos, es decir, todas las herramientas que tenemos que procesan gráficos dentro de nuestro ordenador son las que van a activarse para utilizar y renderizar en el Active Shade. Entonces, bueno, dicho esto, vamos de una vez a comenzar. Tenemos nuestra vista, nuestra escena, ya la hemos explorado un poco. Les repito, es una habitación con una mesa y un par de sofás dentro. Los sofás están muy conceptuales, son exclusivamente una chamfer box, en este caso están hechos como un grupo. Pero si yo lo desagrupo, por ejemplo aquí en la parte superior, lo desagrupo, yo puedo tocar cada elemento y moverlo. En este caso es un chamfer box, y estos asientos internos son instancias, es decir que yo puedo aumentar el largo de manera automática, o puedo aumentar el espesor de cada uno, o el largo, o incluso el nivel de suavizado de los asientos del sofá. En este caso vamos a volver a seleccionar a todos los elementos, incluyendo las patas de aquí abajo, y las vamos a reagrupar de nuevo aquí en la parte superior, agrupar y crear grupo. En este caso el nombre no es importante, pero sí es bueno si están trabajando en una escena real asignar un nombre. En este caso no hace falta porque es una escena de ejercicio. Muy bien, entonces vamos a ver cómo asignar. Primero vamos a colocar una cámara y vamos a agregar luces, como si estuviéramos trabajando en un proyecto real. Para ello lo voy a ir a vista tope, me voy a ir al panel de creación. En el área de geometría no vamos a crear geometría, sino que vamos a crear una cámara en el área de cámaras. Y no vamos a crear una cámara estándar, sino que vamos a crear una cámara V-Ray. La vamos a seleccionar y vamos a crear un Physical Camera. La vamos a activar. Me voy a acercar un poco a esta vista, incluso la puedo hacer más grande presionando Alt W. Y voy a presionar justo en esta esquina para crear el inicio de la cámara. Lo voy a mantener presionado y lo voy a arrojar hacia el área de los sofás, hacia el área de este pequeño estar social. Y hago clic derecho para no crear más cámara. Alt W para volver a regresar a todas las vistas, y lo que ahora es mi vista de perspectiva lo voy a convertir en la vista de la cámara. Para ello vamos a presionar la letra C en el teclado para ir a la vista de la cámara. Y la cámara en este caso a mí se me hizo en la parte superior. Vamos a cancelar la vista de la cámara de nuevo, volver a perspectiva y volver a crear una cámara. Antes de crear la Physical Camera, por favor tienen que tener el autogrid desactivado. El autogrid yo lo tenía activado ahora para crear el previo de esta escena. Lo voy a desactivar haciendo clic en cualquier otro sitio. Volvemos a crear la cámara en V-Ray, Physical Camera. La vuelvo a crear en este sentido. Clic derecho para no crear más cámara. Ahora sí está en la parte inferior del proyecto, como deben crearse las cámaras. Entramos a la vista de perspectiva y presionamos C para activar nuestra vista de cámara. Y voy a desplazar presionando el botón, el clic 3 del mouse, el Pan View. Voy a panear un poco y desplazar esta cámara para verlo un poco más hacia arriba. Estoy desplazando la cámara. También puedo mover cada cámara, es decir, puedo mover la cámara y alterar el punto de fuga. O puedo mover el target de la cámara y apuntar hacia arriba o hacia abajo. En este caso quiero moverlos en simultáneo, por eso estoy desplazando la cámara. Fíjense cómo se mueve de manera equitativa.
También pude haberlo hecho a través de esta vista frontal, seleccionando la cámara y con control seleccionando el objetivo, y puedo desplazarla hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Excelente. Entonces, bueno, vamos a hacer un primer render para ver qué es lo que tenemos aquí en esta escena. Hago un primer render. Vamos a cancelar este render. En este caso no vamos a ver nada porque no hay ningún tipo de luz. Ok, vamos a cambiar la resolución de este render. Estaba haciendo render de prueba previamente en esta lección. Vamos a colocar un render en HD de 1920 por 1080. Este va a ser nuestro render final, pero para efectos de prueba vamos a activar el mantener proporción. Y para hacer pruebas en casa vamos a hacer 600. Inmediatamente con este candadito la resolución de abajo va a cambiar proporcionalmente. Y cuando ya estemos listos para hacer el render final, pues lo regresamos a 1920. Como pueden ver acá, 1920, y va a cambiar automáticamente a 1080. Voy a colocar esto en 600. Y ahora sí vamos a aplicar un render. La proporción del render es la adecuada y sin embargo no vemos nada aún. Y es normal que no veamos nada aún porque el fondo de nuestro ambiente aquí en el rendering environment, la opción del environment también lo podemos activar presionando 8 en el teclado, está de color negro oscuro porque no necesitamos que ninguna luz del fondo nos altere la imagen. Vamos a crear nuestra propia luz. Vamos a crear un V-Ray Zone, un sol de V-Ray. Ya lo vimos en lecciones anteriores, pero lo vamos a repasar aquí brevemente. Nos vamos a ir al panel de creación, en el área de crear luces, vamos a seleccionar crear esta luz. Vamos a desplazarnos hasta la categoría de V-Ray y vamos a crear un V-Ray Zone. El sol de V-Ray lo voy a crear por acá. Hago el primer clic del inicio y lo arrojo hacia aproximadamente donde está el área de la mesa en la sala. Automáticamente nos va a preguntar si queremos asignar el V-Ray Sky de manera automática. Nosotros vamos a presionar que sí, es necesario. Presiono clic derecho para no crear más V-Ray Zones. Y me voy a cualquier vista lateral y voy a subir el sol para que la proyección del sol venga desde arriba. Y ahora presionamos un render y vamos a tener nuestro espacio interior de nuestra habitación, de nuestro espacio de arquitectura, renderizado con una luz de exterior. ¿Ok? Y ahora podemos tener claramente el render representado. En este caso voy a bajar un poco el sol para hacer la luz más dramática y la voy a ubicar más hacia acá diagonalmente para que se arroje más luz en el área de la mesa. Tal vez bajarla un poco más. Y ahora cuando apliquemos render vamos a tener mucha más luz aquí en el área de las mesas y vamos a poder obtener un render un poco más dramático. Ok, y bueno, en teoría este es el concepto básico, es decir, tenemos una cámara, tenemos una luz y estamos empezando a iluminar un espacio interior. Sin embargo, nosotros necesitamos ver en tiempo real. Vamos a usar el V-Ray RT para ver cambios de esta escena en tiempo real y no tener que hacer un render cada vez que estamos haciendo un cambio. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero hay que asignar el RT, el V-Ray RT, que por defecto no viene asignado en esta escena. En esta escena del ejercicio yo tengo asignado previamente V-Ray, puedo abrir aquí Render Setup en la parte superior. Previamente a esta escena, justo abajo, en el motor de render, como estamos trabajando en una clase de introducción al V-Ray, ya en el área de producción está el V-Ray asignado. Y yo he asignado propiedades, como por ejemplo el color está en Linear Multiply, en el Indirect Illumination la he encendido, estamos trabajando con Irradiance Map como los rebotes primarios del cálculo de luz y Light Catch como los rebotes secundarios. De todas maneras, esto ya lo vimos en lecciones anteriores, ¿ok? El Irradiance Map lo tengo en Very Low para efectos de prueba y el Light Catch en 600 y activada la fase de cálculo. Y aquí en el Settings simplemente he cambiado la secuencia de render de arriba a abajo para que se renderice de arriba hacia abajo y he reducido el Render Bucket o la Render Region a 32 píxeles, para 32 píxeles por 32 píxeles, que es este cuadrito que se empieza a, entre comillas, comer y devorar la imagen y la empieza a depurar. Este cuadrito que está allí pasando en este momento. ¿Ok? Previamente, de todas maneras, si quieren conocer un poco más, recuerden que pueden volver a las lecciones anteriores de V-Ray y repasar esos puntos previos. En este caso ya sabemos que podemos producir render en V-Ray. De hecho, ya lo estamos haciendo a lo largo del curso. Y este render, precisamente, este particularmente que estamos haciendo ahorita, pues también es un render hecho con producción de V-Ray. Entonces vamos a activar ahora el Active Shade. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí en el área del Common, donde asignamos V-Ray como motor de render, en la parte inferior está el motor de render del Active Shade. ¿Ok?
Esto es un método, lo podemos utilizar por acá, pero este es el método previo, un método muy antiguo. Vamos a utilizar un nuevo motor de render. ¿Ok? En este caso estoy aquí en la vista de la cámara. Previamente, antes de hacer cualquier cambio, yo voy a activar este candadito en esta vista de la cámara. Recuerden, no debe estar activa ninguna de las otras vistas. Cada vez que cambiamos una vista, miren cómo refresca de manera automática y nos está indicando que ahora estoy en front, ahora estoy en left y ahora estoy en physical camera. Ahora voy a aplicar aquí el candadito. Este candadito va a hacer que si yo, por ejemplo, estoy en vista front y presiono render, no importa si estoy en vista front, siempre voy a renderizar lo que está en physical camera. ¿Por qué? Porque he activado un candadito que estoy bloqueando la relación del motor de la producción de render a esta vista de la cámara. Así que es muy útil aprender a utilizar ese candadito. En la parte de abajo tengo el botón del Active Shade. ¿Ok? Y lo vamos a asignar. Lo vamos a activar. Fíjense que cambia drásticamente nuestra ventana. ¿Ok? Ya no tenemos aquí todas las opciones del render en la parte superior del V-Ray. Ahora tenemos las opciones, unas opciones particulares, distintas, que no tenemos ahorita porque no tenemos el Active Shade asignado. Entonces aquí en el área del Active Shade vamos a seleccionar qué queremos producir, cómo queremos utilizar, qué motor de render va a utilizar el Active Shade para generarnos un render en vista previa. Vamos a presionar aquí los punticos suspensivos y vamos a asignar V-Ray RT. ¿Ok? Presionamos OK. Y ahora con el Active Shade seleccionado podemos conocer ahora y ver las propiedades del V-Ray RT. Si queremos ver de nuevo todas las propiedades que teníamos previas cuando estábamos produciendo render en V-Ray, tenemos que volver aquí y seleccionar el área de producción. Inmediatamente se van a refrescar todas estas pestañas, todos estos tabs, y vamos a poder acomodar y ajustar cada una de las propiedades que teníamos previamente. En este caso voy a regresar al Active Shade y aquí podemos cambiar algunas propiedades del RT, pero para este caso, para esta clase, vamos a dejar esto lo más sencillo posible y vamos a regresar aquí a la pestaña del Common. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este Active Shade. Activo la vista de la cámara y activo el candadito para que el Active Shade siempre me lo muestre en la vista de la Physical Camera y no en cualquier otra vista que tenga seleccionada. Y vamos a activar Active Shade. Lo presionamos. Trimax está calculando aquí la luz, va a tardar un poco. Mientras más densa sea su escena, más se va a tardar en calcular el Active Shade. Pero aquí tenemos una vista previa del render. Fíjense que no hemos aplicado render, no hemos hecho render. Estamos en modo Active Shade, es decir, podemos ver en tiempo real los cambios que se están haciendo a esta escena. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, para ello voy a minimizar esta escena y voy a reducir esta ventana por acá. La vamos a poner por acá en el lado inferior. Quiere decir que yo en este caso tengo esta escena y me voy a ir aquí a vista tope. Vamos a maximizar la vista tope presionando Alt W en el teclado para verla más grande. Y yo voy a tocar esta cámara. Si yo muevo la cámara y la acerco al sofá, fíjense cómo la estoy acercando en tiempo real a la escena. Si yo quiero ver este sofá que está acá, puedo mover la cámara y girar la vista hasta que yo vea específicamente el sofá. ¿Ok? Y puedo ver los cambios en tiempo real en la iluminación y en los materiales que estoy asignando en mi escena. Y es bastante útil para asignarnos y determinarnos una vista previa de qué está ocurriendo en nuestra escena. Es muy útil para calcular dónde se están proyectando las luces. Es decir, si este sol no me gusta cómo está proyectando las luces y las sombras dentro de la habitación, yo podría moverlo en este sentido. Inmediatamente las luces van a entrar por estas ventanas. Tal vez no lo quiero en este sentido, lo quiero un poco más acá y las luces se pueden derramar un poco sobre la mesa. Así que ya pueden ver la potencialidad de usar el V-Ray RT y el Active Shade para ver estos cambios en tiempo real. Nos va a ahorrar mucho tiempo. También podemos presionar Alt W para volver a las 4 vistas. Y yo puedo bajar el sol para hacer que la escena esté en un tono de mediodía. Puedo bajarlo aún más para que ya esté atardeciendo y esté a punto de anochecer. Y ya aquí voy a depender de la iluminación interior de la escena hasta que se haga completamente de noche. En este caso ya se hizo completamente de noche y necesitamos una luz interna. Para hacer una luz interna me voy a acercar aquí a la vista tope. En el panel de creación de luces voy a crear una luz V-Ray, que ya la vimos en clases anteriores.
Voy a crear una luz V-Ray por acá. Fíjense que apenas creo la luz V-Ray ya la estamos viendo en pantalla, porque todos los cambios se hacen en tiempo real. Yo puedo subir esta luz y ahora la luz va a ser visible aquí arriba. Permítanme bajarla un poco más para que se vea que ahí está el plano de luz que estoy asignando. Y fíjense que todos los cambios están hechos en tiempo real. Yo podría con esa luz seleccionada entrar a las propiedades. Vamos a desplazar el Active Shade por acá arriba ahora. Lo ideal es que si estamos trabajando con el Active Shade, arrojarlo al otro monitor. En este caso no pueden verlo por mi captura de pantalla, pero podemos tener el Active Shade en otro monitor y hacer todos estos cambios con el área del 3D Max en tiempo real y verlo en el otro monitor también en tiempo real. Aquí la intensidad yo lo podría llevarla a 150 por ejemplo, y fíjense que estoy haciendo que la intensidad de la habitación sea más fuerte. En este caso la puedo llevar a 80 para que sea más tenue. En el área del color puedo cambiar el color de la luz y lo puedo poner en un rojo saturado, ¿ok? O lo puedo poner en un rojo muy claro. Fíjense que todos los cambios se están haciendo en tiempo real. Si lo pongo en un tono amarillo muy suave, llega a un amarillo muy suave. Si quiero que esta luz sea invisible, recuerden que podemos hacerla invisible y la luz ya no se ve. Sin embargo, V-Ray RT nos está arrojando una sugerencia aquí que estamos diciéndole, oh, épale, aquí hay una luz, pero no está siendo visible. Es decir, nos está recordando que tenemos una luz que está proyectando luz y sombra dentro de la escena, sin embargo le hemos activado la opción invisible. Si la desactivamos, pues estas notificaciones van a quedar acá, pero no van a seguir saliendo. ¿Ok? Pero recuerden que es una vista previa. También podemos tocar esta luz y suprimirla. Ok, en este caso he cerrado el V-Ray Active Shade. Si lo necesitan de nuevo, simplemente pueden presionar aquí. Ok, lo hice de manera automática inconsciente. Podemos presionar aquí el botón de render, que en este caso no es botón de render, sino es generar Active Shade. Y nuevamente puedo volver a seleccionar el sol que tengo por acá. Ok, y subirlo para hacer una vista ahora del mediodía. Y la iluminación se vuelve a manifestar en nuestra escena. Y no es solo iluminación, también podemos ajustar materiales dentro del Active Shade y se pueden ver en tiempo real. Por ejemplo, voy a tocar esta mesa, que es un grupo. Como pueden ver es un grupo, se va a mover con todos los elementos que conforman la mesa. Ven, aquí la estoy elevando y se va a ver aquí, mucho más arriba aquí en el V-Ray RT. Ok, se ve aquí flotando. Vamos a presionar Control Z para deshacer eso. Y yo puedo asignar un material nuevo. Vamos a asignar un material nuevo, desplegamos la paleta de material. Aquí tenemos el único material que está en esta escena, que se llama paredes blancas. Toda esta escena tiene este único material aplicado. Vamos a crear un material nuevo que sea un material V-Ray, un V-Ray MTL. Ok, este material se va a llamar cromo. Vamos a hacer un metal, un color metalizado. Vamos a activarle el fondo para poder diferenciarlo de las otras esferas. El color del cromo vamos a hacerlo un poco más oscuro. Vamos a activar su valor de reflejo, vamos a darle bastante reflectividad. Lo vamos a hacer su reflectividad, como pueden ver acá, la vamos a hacer un poco más difusa presionando el glossiness y llevándolo a un valor de 0.8 por ejemplo para hacerlo más difuso. Y la profundidad la vamos a reducir a 1. Y ahora con este objeto seleccionado, fíjense que presionamos aquí asignar material. Inmediatamente el Active Shade ha cambiado y nos está mostrando la vista previa de este material cromado. Si queremos aplicarle a todas las paredes, techo y piso este mismo cromo, se lo podemos aplicar también. Y vamos a ver toda la escena con ese cromo aplicado en tiempo real, una sugerencia de cómo va a quedar este render final. Es muy útil para ver todos estos casos en tiempo real. Supongamos que ya no quiero el cromo, ahora quiero un plástico rojo, entonces vamos a crear una esfera nueva que se llame plástico rojo, o vamos a ponerle otro color. No vamos a ponerle rojo, vamos a ponerle un color verde. Ok, vamos a crear aquí un V-Ray MTL nuevamente para crear un material de V-Ray. Vamos a asignar en el diffuse un color de verde gramístico. Ok, me gusta este tono de verde. Vamos a asignarle el fondo para poder ver esta esfera de material. Vamos a cerrar esta, ya no la necesitamos. Esta la voy a hacer un poco más pequeña para economizar el rendimiento del equipo. Voy a hacer que su reflejo esté por aquí, más o menos un valor de 64 es bastante agradable. Y toco todas las paredes y le asigno este valor y es un plástico perfecto.
un plástico con una reflectividad absoluta, porque no la he hecho difusa, y una reflectividad con una profundidad de 5 en este caso. Si yo reduzco la profundidad a 1, pues los reflejos se van a controlar mucho mejor y no voy a tener un reflejo sobre un reflejo sobre un reflejo, no los voy a tener dentro infinitamente. En este caso tal vez el verde no me gusta, entonces podríamos poner un celeste, un cian, un color bastante estridente, tampoco me gusta, entonces podríamos tocar un color crema para tener una habitación un poco más real. Y fíjense que todo esto lo estamos viendo en tiempo real acá. Y les repito, a mejor tarjeta gráfica, mejor va a ser este resultado. Llega incluso el punto de que si llegan a obtener un buen equipo de trabajo y consiguen armar o conseguir una tarjeta de trabajo, un Nvidia CUDA, que son muy buenas para este tipo de trabajo, bueno, estos renders van a salir en unos tiempos inmejorables, van a ser casi que inmediatos. Aquí me puedo acercar, siempre va a estar muy sucio. Estas son las opciones, las podemos depurar para hacerlo cada vez más impecable y cada vez más preciso. Sin embargo, para este curso lo estoy manteniendo muy básico, recuerden, para no extenderme mucho más. Y lo último que vamos a hacer es crear un material para los sofás. Vamos a determinar que los sofás van a tener un material, vamos a asignarle en el material estándar, van a tener un V-Ray MTL, obviamente, siempre tienen que tener un material V-Ray. Le voy a activar el background para destacar esta esfera de las demás. Voy a hacer esta esfera un poco más grande. Y aquí en el área del diffuse no voy a asignar un color, sino que vamos a asignar un mapa de procedimiento para que estos sofás tengan una textura. Y podríamos asignar una textura del checker, por ejemplo. Y ahora tocar nuestro grupo de sofá, como pueden ver aquí, justo en esta vista de aquí abajo. Y tocar este grupo de sofá y asignarle ese material. Y ahora ese material lo podemos ver en el viewport, en el área de trabajo. Ok, el checker lo podíamos apretar, podríamos decir que yo quiero 5 en el tiling vertical y 5 en el tiling horizontal, y ahora el checker está más apretado, lo podemos ver, ese valor de tablero de ajedrez está más apretado en la textura de nuestro sofá. En este caso se está viendo un poco irreal, así que no vamos a usar el checker, vamos a descartarlo, vamos a volver al material principal, presionando aquí el botón de Go to Parent. Aquí está el checker asignado como el mapa en el área del diffuse. De todas maneras lo podemos confirmar mucho más abajo, desplazando aquí en el área del mapas. Lo vamos a desplegar y aquí está el checker. Vamos a presionar clic derecho sobre él y le vamos a hacer clear para descartarlo. Y nuevamente se manifiesta en tiempo real ese cambio. Ok, y aquí en el diffuse vamos a asignar un nuevo mapa de procedimiento y vamos a seleccionar el fall off. Esto es un buen material para hacer textiles. Y el fall off nos crea este efecto, nos crea un color negro y una especie de sombreado blanco en este sentido. En este caso yo no quiero que el sofá sea negro, vamos a hacer los sofás rojos ahora sí. Un color bastante visible, un rojo muy fuerte. Y ahí está el rojo muy fuerte y aquí está el sombreado del blanco, del color más claro del sofá. Esto va a hacer que el sofá sea muy rojo, pero justo en los bordes, en los rebordes donde va a recibir ese glow de iluminación va a ser muy blanco. En este caso este blanco es muy blanco, así que voy a tomar este rojo y lo voy a arrastrar hacia aquí abajo y lo voy a copiar y simplemente lo voy a hacer un poco más claro. Y ahora tengo un sofá rojo con un tono más claro, tenemos unos sofás rojos, tenemos una mesa con una especie de cromo y tenemos unas paredes, un techo y un suelo con un material de un plástico verde que no terminó siendo verde sino terminó siendo beige o crema. Vamos a colocarle un color crema por acá. Y con esto podemos terminar nuestra escena. Es decir, ya estamos contentos con esta vista previa, ahora vamos a hacer un render final. Entonces cerramos el Active Shade. Ok, activamos el Render Setup. Volvemos aquí, recuerden que aquí en el área de producción estaba desactivado porque estábamos utilizando el Active Shade. Vamos a regresar a producción. Vamos a aplicar render y ahora vamos a ver los renders de este archivo. Vamos a cancelar un momentico. En este caso no está refrescada mi vista previa del render. Vamos a presionar render de nuevo y ahora sí. Ok, fíjense que los cambios que habíamos visto en vista previa ahora los estamos viendo mucho mejor porque ahora se está renderizando la imagen final. Sin embargo, el Active Shade llegó a ser muy útil porque nos estaba mostrando una vista previa de cómo iba a terminar este render. Ok, nuevamente este es el cromo. Esto podría aumentar el nivel de subdivisiones para que se vea mucho mejor, ajustar nuevos materiales, etc. Pero para efectos de esta clase y de este curso de introducción ya hemos aprendido a utilizar el V-Ray RT y el Active Shade. Entonces muy importante.
En el área del Common, asignar V-Ray como motor de producción de render, pero en el Active Shade generar aquí a través de los puntos suspensivos y asignar V-Ray RT. En segundo caso, regresar aquí a todos los valores en el área de producción con el V-Ray Advanced seleccionado, ajustar todos los valores que necesitamos para nuestro render. Activar la iluminación indirecta, el Irradiance Map, el Light Catch, etc. Todas estas opciones que vimos en las lecciones anteriores. Pero lo importante aquí es que para utilizar el Active Shade y sobre todo utilizar el V-Ray en real time, en tiempo real, tenemos que regresar al Active Shade y ahora él nos va a mostrar el Active Shade cuando lo presionemos para que nos lo genere en tiempo real. Recuerden que va a tardar un poco y a medida que sea más densa la imagen, pero más densa el trabajo, el área de trabajo, pues se va a tardar un poco más. Y aquí los voy a comparar uno al lado del otro. Podemos ver cómo se ve el V-Ray RT y cómo se ve el render final a esta resolución. Fíjense que la sugerencia es bastante útil, es decir, aquí ya podemos ver dónde está cayendo la sombra, dónde está cayendo la luz, qué está reflejando, cómo se puede ir viendo en vista previa este cromo, cómo se está viendo el rojo de los sofás, etc. Entonces, al cerrar esto y volver al render de producción, ya saben que al aplicar render, pues se va a ver este render que tenemos aquí en vista previa. Entonces, muy importante estos pasos y muy importante el uso del V-Ray RT en real time dentro de 3D Max. Espero les haya gustado mucho esta clase y nos vemos en un video siguiente para terminar ya con el video último de este curso de introducción a V-Ray. Recuerden visitar la página de Cop3 Studio en Facebook y darle clic a me gusta y también suscribirse aquí al canal de YouTube si quieren estar al día sobre cada vez que esté publicando un video y un curso nuevo a la red. Un abrazo muy grande y nos vemos en el video final de este curso de introducción a V-Ray. Hasta luego.